del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Los saluda su facilitador Joaquín Valles y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, segundo encuentro síncrono, donde vamos a continuar conversando acerca de la apasionante materia o especialidad o ciencia, como lo es la criminalística. Saludos a quien se conecta por allí. Muy buenas tardes, doctor. Sí, lo escucho perfectamente. Se escucha muy bien. Un cordial saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, ¿usted cómo está? Muy bien, doctor. Trabajandito. ¿Y usted cómo me le ha ido? Bien, bien, también estamos haciendo por ahí cositas, pero siempre estamos eh, ocupados en algo. Muy bien. Bueno, comencemos entonces a conocer hoy lo que son vamos a hablar lo relacionado con las áreas de la criminalística, las áreas o ramas en las que se divide o en las que se apoya, no, se divide en este caso, porque ella se apoya pues en las ciencias naturales para realizar su trabajo. Por eso es que se trata de una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia, porque ella se apoya en diferentes ramas del saber para realizar su labor o su procedimiento o sus procesos. Entonces, en esta ocasión, vamos a hablar relacionado con las ramas en las cuales, o las áreas en las que se divide la criminalística. Sabiendo de antemano que la criminalística, tenemos dos campos grandes de la criminalística, que es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Esas dos ramas tienen sus subdivisiones. La criminalística de campo, pues es la que se realiza, como su nombre lo dice, en el campo, en el sitio de suceso, fuera de los laboratorios. Es la que se encarga, pues, de todo lo que es el abordaje, la protección, la fijación, la observación, eh, la colección, el etiquetaje, el marcaje y el traslado de todos aquellos elementos de convicción o elementos de interés criminalístico que se pueden encontrar o se hallan en un sitio de suceso, llamado en otros sitios escena del crimen. Acá en nuestro país y en gran parte de la región se denomina o se llama sitio de suceso, que no es otra cosa sino el lugar donde se presume que ha ocurrido o ha acontecido un hecho punible o un hecho que reviste características de delito, que se encuentra debidamente tipificado en un código penal o en un código sustantivo, eh, o por ejemplo, en este caso Venezuela, el código penal. Como delito, toda acción tipificada como delito, esa acción tipificada como delito, pues es debidamente investigada por los cuerpos especializados de investigación y ahí se aplica la criminalística de campo. Todos esos pasos que nombré, que van desde el abordaje, desde la protección y pasan por una serie de pasos de fijación, de colección, de etiquetaje, de abordaje, todos esos pasos tienen que cumplirse de forma eh, perfecta, casi, para que podamos cumplir con el protocolo de cadena de custodia de la evidencia física. Como bien lo señala en su articulado en el Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 187, que nos habla de lo que es o lo que significa la cadena de custodia de la evidencia física. Entonces, bien, la criminalística de campo se encarga pues de abordar este tipo de sitios de sucesos. ¿Cómo lo aborda? ¿Qué labores va a realizar allí? Bueno, una de las primeras labores que va a realizar es
la labor de inspección técnica a través de una serie de pasos que van desde la observación, pasan por la fijación y la colección, eh, etiquetaje y embalaje de cada una de las evidencias encontradas, que son, que no es cualquier evidencia, es cualquier elemento de interés criminalístico, elemento que luego va a ser transformado en un elemento material probatorio. Entonces, dentro de las funciones o de las actuaciones que se realizan en un sitio de suceso está la inspección técnica, pasando por la fotografía, pasando por la planimetría o levantamiento planimétrico y la reconstrucción del hecho, de los hechos. Eh, que todo eso aunado a lo que hemos hablado que tiene que ver con los principios criminalísticos y con el tetraedro de la criminalística. Todo se relaciona, todo va concatenado, una cosa con la otra. No puede ir separado, la expresión por allá, la observación por otro lado. No puede ir una cosa aislada de la otra, sino que todo tiene que ir de forma unida, mancomunada, para que funcione. Asimismo, tenemos entonces también la criminalística de laboratorio, que son aquellos eh, sitios, ¿sí?, específicos donde será llevada la evidencia una vez colectada para ser procesada y debidamente analizada. Vamos a ver entonces cada uno de esas áreas que conforman el gran laboratorio criminalístico, donde se van a procesar todas las evidencias colectadas en un sitio de suceso a través de una criminalística de campo. Eh, Cualquier cosa me detiene para yo poder explicar cualquier duda. Entonces, empezando con con la criminalística de laboratorio, pues vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Cómo se clasifican, qué áreas la conforman y qué funciones hace cada área. A manera de grosso modo, ¿no? A grosso modo, porque si nos ponemos a hablar de cada una en específico, pues van a ser materias, son especialidades que ameritan una materia. Por ejemplo, balística. Balística es un curso de balística. Eh, ADN, perfil genético, un curso de perfil genético. Laboratorio biológico, un curso de laboratorio biológico. Igual, laboratorio físico-químico, microscopía electrónica, informática forense, activaciones especiales, balística, como lo dije, documentología, dactiloscopia. O sea, es para que tengan en cuenta que cada una de esas áreas, pues son un mundo de conocimientos que tienen que darse de manera separada y que conllevan a un estudio más profundo, mucho más tiempo para poder eh, entenderlas y poder eh, entender su aplicación en el campo criminalístico. Vamos a comenzar con el laboratorio físico comparativo. En el caso, les voy a colocar un ejemplo. Cuando yo laboré en el laboratorio criminalístico del 6CPC, se llamaba Laboratorio de Microanálisis. Y ese laboratorio, pues, en esa área se trabajaban diferentes áreas a la vez. Estaba el laboratorio biológico, en el cual trabajé, laboratorio físico comparativo, que vamos a hablar, el laboratorio físico químico y el área de activaciones especiales. Esos cuatro conforman el laboratorio de microanálisis, que en sí hoy día se denomina laboratorio de criminalística. Aparte de eso, teníamos el laboratorio de análisis de ADN o perfil genético. Aparte estaba la división de lofoscopia o dactiloscopia. Aparte estaba la división de documentología. Aparte estaba la división de siniestros. Aparte estaba la división de grafotécnica, denominada documentología hoy día. Balística,
eran otras áreas que estaban fuera del laboratorio, pero que pertenecían a lo que era la gran área de técnica policial, la División General de Técnica Policial. Entonces, en el área física comparativa que estaba dentro del laboratorio de microanálisis, ¿qué se estudiaba? Se estudiaban los apéndices pilosos, se hacían exámenes tricológicos, que era el estudio del pelo, para decir si ese pelo primero, si se trataba de un pelo, un apéndice piloso o de una fibra, si era natural o sintético, si era natural entonces era un apéndice piloso, si era apéndice piloso a qué especie pertenecía, si era humano o animal, si era animal a qué animal pertenecía y si era humano a qué parte del cuerpo pertenecía. Fíjense todo lo que se hace con el análisis tricológico de un apéndice piloso. Esa técnica o ese estudio de apéndice piloso sirvió para desenmarañar o desenmascarar el caso de, si no lo conocen, búsquelo por allí, famoso en la época, el caso de Sibel Naime Jordi, una muchacha de origen libanés, pudiente, que asesinó a a dos muchachos por un gato. Ese es el caso. Y el caso en parte se resolvió porque se consiguieron apéndices pilosos en el sitio de suceso. Pero el caso va más allá. No es simplemente que lo mató por un gato, sino que el motivo que la llevó, a la impulsó a, a cometer el crimen fue por recuperar un cheque que le había robado a su papá. Y quien se había dado cuenta de eso la descubrió y como la trataba de forma violenta. Ella prefirió, presa del miedo, matar a las personas que le habían vendido la mascota, en este caso un gato, por recuperar el cheque, porque era tan grande el miedo que le tenía, el terror que le tenía a su padre, que sabía el castigo que le venía, que optó por hacer eso. Entonces, cuando pueda, busquen ese caso por YouTube, por internet. El caso de Sibel Naime Jordi, eh, el gato creo que era un gato angora, para que vean allí y conozcan de ese caso muy importante. Fue un caso emblemático que ocurrió cuando yo estaba recién llegado a PTJ, el año 97, 96, por ahí, en ese tiempo, en Caracas. Otra de las funciones del laboratorio de físico comparativo es el estudio de marcas y herramientas, marcas dejadas en el sitio de suceso por una herramienta, en el momento de forzar una cerradura, de forzar una puerta, pues se queda marca de herramientas. Allí se analizaban o se analizan ese tipo de marcas de herramientas para luego hacer comparaciones. Así como también se determina la presencia o el estudio de huellas de calzado en el sitio de suceso y huellas de neumático a través de técnicas eh, debidamente realizadas por el experto, una forma de fijación de esa huella a través del moldeado de yeso, pues se levanta ese tipo de huellas para luego compararlas con la persona que se está investigando. También se dan acoplamientos físicos, se estudian acoplamientos físicos. Todo eso ayudado con un instrumental que va desde pequeños microscopios hasta grandes microscopios de alta resolución. También se estudia todo lo relacionado con el origen de las soluciones de continuidad. Cuando hablamos de soluciones de continuidad, estamos hablando de la disolución de la continuidad de alguna superficie. Puede ser más que todo, se hace con la vestimenta, con la ropa, la cual está conformada, si vemos a través del microscopio, todas las prendas de vestir que nosotros usamos están conformadas por tramas y untimbres. Tramas y untimbres. Esto se ve a través del ojo del microscopio, donde se aumenta cualquier cantidad de veces el tamaño de algo que no podemos ver a simple vista. Y podemos ver que se entrelazan la trama y el timbre, que son las fibras que forman la tela.
Esa se llama una disolución de continuidad. Ahí hay una continuidad, pero al ocurrir el paso de un proyectil, al ocurrir una tracción violenta o al ocurrir o al atravesar esa tela o esa superficie con un punzón, con un cuchillo, se va a producir una característica que va a ser una solución de continuidad, que puede ser orificio, si es proyectil, puede ser corte, si es un cuchillo o una hoja de corte, o puede ser una tracción violenta, si es una rajadura. Entonces, eso lo hace el laboratorio físico comparativo, que originó esa solución de continuidad, que no es otra cosa sino la disolución de la continuidad de la trama y motivo. Y el análisis de productos de barridos realizados, más que todo en el área de drogas, donde se hacen barridos, donde se presume que ha habido material en materia de tráfico de drogas, estupefacientes, sustancias estupefacientes, sustancias psicotrópicas, se presume que en un momento dado una parte del vehículo pudo haber transportado ese tipo de sustancias prohibidas, nocivas para la salud, como son las drogas, y se hace una especie de barrido, y ese producto, ese barrido, que son trazas, son pequeñas trazas, pues son analizadas en el laboratorio físico comparativo. Ahí en la guardia lo hacen. ¿Qué me puede decir la funcionaria ahí de la guardia con respecto a eso? Sí, doctor, efectivamente en el laboratorio criminalístico, bueno, de aquí del Core 1. Está allí el laboratorio de la Guardia Nacional Bolivariana, donde todos los procedimientos, la mayoría de los órganos del Estado Táchira se encargan de llevar los procedimientos en materia de droga, de también hacer vaciados de teléfono y todo ese tipo de evidencias que puedan estar con la respectiva cadena de custodia, para a su vez obtener los resultados que se puedan anexar al procedimiento como tal para presentar ese delito ante el tribunal. Bueno, ante la fiscalía lo lleva ante el tribunal, donde efectivamente allí uno, en el caso de un procedimiento, cuando se encuentra ese tipo de droga, sea en un vehículo, en una aeronave o en una casa, también se solicita que el laboratorio criminalístico haga un barrido más minucioso, porque nosotros lo que hacemos es un breve descarte, que esas son las pruebas de orientación que nosotros, el Comando Nacional Antidrogas, utiliza mayormente, que son pruebas de descarte, como lo acabo de mencionar, donde nos dan esos primeros indicios de que sí, efectivamente conseguimos esta determinada sustancia, y a su vez llamamos de manera inmediata al laboratorio, a los guardias nacionales que trabajan en el laboratorio, para que hagan esa respectiva inspección en nuestra presencia, y automáticamente se puede hacer las diligencias pertinentes lo más rápido posible para que el Ministerio Público actúe de manera inmediata. En algunas ocasiones, cuando son procedimientos muy emblemáticos, el Ministerio Público se apersona hasta el sitio para hacer el mismo como la inspección, y que todo el procedimiento se esté haciendo conforme a la ley, a lo establecido del Código Orgánico Procesal Penal, para que pueda haber un excelente procedimiento. Y a su vez, lo más satisfactorio del Ministerio Público es que logren esa sentencia condenatoria a esa determinada persona cuando se está realizando el procedimiento, doctor. Esa es la participación como tal que se hace en un allanamiento, o cuando hacen una entrega controlada, cuando se hace en diferentes áreas de lo que es en materia antidrogas. Y en otras áreas también se utiliza esa parte, sí, se utiliza también el laboratorio criminalístico, tomando en cuenta que mayormente cuando son homicidios o robos o hurtos o cosas así, van y solicitan este tipo de experticias a esas evidencias recolectadas en, en donde estén desempeñando el funcionario su servicio como tal, o esté realizando, como lo acabo de mencionar, el allanamiento o otro tipo de funciones. Sí, correcto. Muy bien lo que dice la funcionaria. En este caso, aquí intervienen dos laboratorios o dos áreas del laboratorio, que es la parte físico-comparativa y la parte físico-química. La parte físico-comparativa realiza el barrido
y esas trazas las remite luego al área físico-química, quien le va a hacer, va a someter esas trazas a un análisis químico. ¿Para qué? Para buscar allí componentes de clorhidrato de cocaína, por lo general, y someterlos a una prueba. Bueno, en el campo se somete a una prueba de orientación que se hace ahí mismo, denominada prueba Scott, y si arrojan el resultado positivo, es probable de que estamos en presencia de clorhidrato de cocaína. Tenemos que descartar o realizar ensayos de certeza luego en el laboratorio químico, donde a través del uso de la técnica de espectrofotometría, el uso de la cromatografía de gases, son técnicas que se realizan con un instrumental apropiado para ello. Ahí se va a determinar, ¿sí?, si se trata pues de presencia de clorhidrato de cocaína o no, para poder determinar, decir, arrojar un dictamen certero de que estamos en presencia de clorhidrato de cocaína, entre otras cosas. Si estamos en presencia de un alijo o de una presunta, presunto tráfico de marihuana, pues se realizará a esas trazas una prueba botánica, también en el laboratorio físico-químico, donde se va a determinar si esas semillas o esas flores o esas hojas pues pertenecen a la especie cannabis sativa. Y podemos estar entonces en presencia sí, de un tráfico de este tipo de sustancia denominada marihuana. Entonces, lo importante de esto es que todo debe ser corroborado debidamente en cada uno de estos laboratorios, porque es allí donde vamos a tener la certeza de, de saber la naturaleza de la sustancia que estamos trabajando. Asimismo, en el área físico-química, también vamos a trabajar lo que son los componentes de la pólvora, presencia de iones oxidantes, nitritos, nitratos, a través de barridos en superficies de prendas de vestir, donde han estado involucradas armas de fuego, y esto nos puede determinar la distancia de disparo, entre otras cosas, a través del análisis de la presencia de iones oxidantes, nitratos y nitritos, a través de técnicas específicas. Además de eso, también se realiza en ese laboratorio físico-químico análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias eh, que no sabemos el origen, pero que a través de unos estándares de comparación podemos saber si se trata de estupefacientes, de cocaína o de cualquier otro tipo de alucinógeno o de cualquier sustancia tóxica que pueda estar presente en ese barrido, producto de ese barrido, a través, como le digo, de la espectrofotometría, en luz ultravioleta y la cromatografía de gases. Además de eso, se realizan análisis de material terroso, material mineral que pudo haberse colectado en un sitio de suceso, en un sitio donde haya tierra, en una vestimenta que se haya conseguido allí, o en un calzado que tenga adherido barro, tierra, arena, y que puedan vincularlo con un sitio de suceso específico a través de esos análisis de esos minerales que se encuentran allí, siempre comparando con un sitio de suceso específico. Ocurrió un homicidio a orillas de un río, se, se determinó unas huellas de calzado allí, luego, posteriormente, con la investigación, se allana una vivienda de un sospechoso, se consigue unos zapatos allí, tienen restos de material terroso, se hace un barrido, se lleva al laboratorio, se hace un barrido y se toman ese producto de ese barrido y se analiza en el laboratorio físico-químico esos minerales que lo componen y vamos a compararlo con la tierra, los minerales que componen la tierra del sitio de suceso. Ustedes fíjense cómo, ¿sí?, a través del principio de transferencia recíproca, podemos decir con certeza de que esa persona estuvo allí. ¿Por qué? Porque ahí se encontraron tales y cuales minerales específicos únicamente de ese sitio de suceso. Fíjense la importancia del análisis criminalístico de campo, la colección y luego el análisis de laboratorio, que corrobora todo lo que el investigador ha colectado en el sitio de suceso.
También nos apoyamos o se trabaja con la microscopía electrónica, que es un campo mucho más amplio, un monstruo de microscopio, donde se puede analizar hasta la gota del agua, ¿no? Una gotica de agua se puede analizar allí para ver qué compone la gota de agua, para que tengan una idea. Allí se hace en 6CPC el análisis de trazas de disparo, donde a través de una técnica se colectan, se hacen unas percusiones a nivel de la parte dorsal de las manos, donde se presume que la persona utilizada para disparar un arma de fuego. Esas pequeñas partículas quedan ahí, se llevan al laboratorio donde está el microscopio electrónico de barrido, se hace un procedimiento y se observa en el microscopio, se deben buscar tres elementos específicos para determinar si esa persona disparó un arma de fuego, que son los componentes o las sustancias químicas que componen el fulminante. El fulminante del arma de fuego es el que le da la chispa a la pólvora para que la pólvora percuta el proyectil. Se produce el fenómeno del disparo, se percuta el ánima del cañón, perdón, el culote, el culote de la concha. Aquí, allí, al producirse eso, se produce un fenómeno físico-químico donde se activan los componentes del fulminante y son los que dan la chispa, la llama, para que se queme la pólvora y produzca que el proyectil salga disparado. Eso es el fenómeno de la balística. Es la balística interna, que puede ser objeto de un estudio en otra materia, pero solamente de balística. Estamos hablando de la balística interna, el fenómeno que ocurre del disparo. Allí se produce el desprendimiento de esos tres elementos que quedan, que quedan acá, en la parte dorsal de la mano de la persona que activó el arma de fuego, que son plomo, bario y vidrio, son los que va a buscar el experto a través del microscopio electrónico de barrido. Esos tres elementos que tienen una forma característica. Y al estar en presencia de esos tres, no puede ser uno ni dos, y tienen que ser los tres, puede afirmar con certeza, 99,9% de certeza, de que esa persona no solamente manipuló un arma de fuego, la disparó, la disparó. Y eso pues traerá consecuencias. Ya la investigación pues arrojará todas las circunstancias, modo, tiempo y lugar en que ocurrieron que esa persona disparara la arma. Además de eso, en la microscopía electrónica o con el uso de la microscopía electrónica se puede hacer cualquier tipo de análisis, análisis morfológico de sólidos. Estamos hablando de algo micro a través del microscopio electrónico y el análisis de continuidad de materiales, en los casos de desgaste de materiales. Cuando ha ocurrido siniestros porque un puente se cayó o porque un poste se dobló y produjo un daño material o un daño a una persona, pues se puede determinar que a través del microscopio electrónico de barrido, analizar ese material y saber si se trataba de que estaba desgastado o fue manipulado de manera dolosa. Y eso pues va a cambiar el curso de la investigación. Ok, continuamos acá. El área balística, pues es muy importante porque ahí se van a hacer reconocimientos técnicos, se van a hacer comparaciones balísticas, se va a hacer rastreo balístico, tiene que haber un banco de datos debidamente alimentado. También se realiza la restauración de seriales o de caracteres borrados en metal, aquellas armas que han sido alteradas, más que todo por el AMPA, y que han pertenecido a cuerpos policiales, armas orgánicas. También se va a determinar la sensibilidad del disparador para determinar, en cierta forma, la responsabilidad de una persona cuando afectó a un disparo con arma de fuego de forma accidental. Además de eso, los análisis balísticos, rastreo balístico, aquí se apoya mucho en automatizado el área balística a través del IBIS, que es
el gran archivo automatizado donde pues están debidamente almacenados todos los datos de todas las conchas, de todos los proyectiles que han estado involucrados en cualquier tipo de hecho donde se ha efectuado o han participado armas de fuego. Ese es el IBIS. Desconozco si el 6CPC trabaja con el IBIS, eh, no sé. En el tiempo que yo estuve en PTJ, se empezó a trabajar con el IBIS, pero luego se paró porque era muy costoso el mantenimiento de ese gran laboratorio como es el IBIS, porque era un trabajo muy grande, como era alimentar todo el banco de datos a nivel nacional de ese sistema. Y no había el personal suficiente para eso. De hecho, esos equipos iniciales los traían personas de afuera, personal de afuera, y el mantenimiento de esa persona aquí pues era bastante costoso. Entonces desconozco si se siguió trabajando con ese tipo de sistema. Muy bueno porque es algo automatizado. Bueno, en el campo del laboratorio biológico, bueno, ahí se hacen cualquier tipo de experticias de material biológico, más que todo sangre, semen. En la parte de sangre, experticias hematológicas, para saber la naturaleza, la especie a la que pertenece, el grupo al que pertenece y el factor o RH. Y luego hacer un perfil genético. Esto constituye pues la huella dactilar. La huella dactilar es como una huella dactilar, porque el perfil genético de una persona no se parece a ningún otro perfil genético. Su perfil genético, el mío y el de todos, es único e irrepetible. ¿Cómo lo es la huella dactilar? Entonces, allí podemos hablar ciertamente de certeza. Y el ADN constituye una revolución biológica en el campo de la criminalística, que puede tener diferentes tipos de abusos en el campo penal y en el campo civil, también para determinar las pruebas de paternidad, para determinar si una persona es hijo de otra, si es el padre de una criatura, también se determina a través del perfil genético o ADN. El ADN tiene múltiples funciones y es una revolución del siglo XXI en el campo de la criminalística. Y PTJ tiene su laboratorio de ADN en Caracas, muy competente. Eh, Además de los ensayos de orientación y de certeza, tenemos los ensayos de campo que se hacen, como son el ensayo luminol, donde se busca sangre donde se presume que ha asistido, pero que ha sido lavada o modificada. A través de esta técnica luminol se puede saber si ahí hubo sustancia hemática y posteriormente analizar lo encontrado en el sitio colectado y colectarlo y llevarlo al laboratorio para su respectivo análisis de orientación y certeza, para poder determinar si se trata de esa sustancia que sea hemática, que pertenezca a la especie humana y que corresponde a un perfil genético definido. Además de la experticia seminal, también se puede determinar en los casos de violación, abuso sexual, eh, donde podemos encontrar este tipo de sustancia, ¿verdad? Y que también nos puede aportar datos a través del perfil genético, muy importante. Además, en la sangre, también podemos estudiar en el sitio de suceso lo que es la morfología. La morfología es la forma como encontramos la sangre en el sitio de suceso. A través del estudio de la morfología, hay expertos que se han especializado en el estudio morfológico de la sangre y a través del estudio de esos patrones que quedan en el sitio de suceso, que puede ser una proyección, salpicadura, puede ser una caída libre, puede ser un arrastre, puede ser un charco. A través del estudio de cada una de esas morfologías se puede decir casi con certeza qué pudo haber ocurrido, reconstruir lo que pudo haber pasado en el sitio de suceso. Esa parte es muy importante. Son muy pocos las personas, me atrevo a decir, que hacen eso hoy día en el laboratorio. Cuando yo estaba en el laboratorio se hacía ese trabajo. Desconozco hoy día si lo hacen o no. No creo, pero bueno, ojalá.
Además de eso, hay un área muy importante que es la restauración y acondicionamiento de pulpeos dactilares. Esa área la trabajé yo específicamente, donde a través de trabajo de campo, pues más que todo en los casos de putrefactos, ahogados y quemados, esos cadáveres que se encontraban en el río Guaire, que no tienen identificación, eh, en avanzado estado de putrefacción o inmersos en el agua, pues esos cadáveres era muy difícil hacer la reseña de dactilar, ¿sí? Y entonces se amputaban las manos y se enviaban al laboratorio y en el laboratorio se hacía una técnica que se llamaba acondicionamiento de pulpeos dactilares, donde dependiendo la epidermis o la dermis que estuviera presente, se iba a aplicar una técnica para poder conseguir las huellas, poder lograr las huellas o el relieve papilar, mejor dicho, el relieve papilar, y poder imprimirlas en el papel y lograr la huella dactilar. Esa huella luego ya era cotejada a través del AFIS, que es otro sistema automatizado, pero parecido al balístico, al IBIS, pero para huellas. También en ese tiempo se estaba equipando ese material, se estaba adiestrando a la gente y se estaba alimentando el banco de datos. Desconozco si hoy día eso existe, porque entonces se crea el AFIS criminal, que es conformado por todas las huellas dactilares de aquellas personas que han delinquido, y también existe el AFIS civil, que es el AFIS que debe reposar en el SAIME, donde están todas las personas ceduladas. Nuestro sistema de identificación por excelencia es la huella dactilar, a diferencia de otros países desarrollados que usan la odontología. Nosotros usamos la huella dactilar y somos expertos en eso. Gracias a Dios se aplicó lo que es la técnica del captahuellas y ahí pues se alimentó mucho lo que es el banco de datos de la FICIVIL. De hecho, ahorita hay una jornada de Alzheimer donde están llamando a, a cierta población que pertenezca al grupo de número de cédula reciente para poder lograr realizar o reforzar lo que es los rastros, eh, lo que es el sistema de rastros dactilares. Muy importante para tener alimentado el AFI civil, que a la hora de una situación, de un hecho punible, se puede acotejar con el AFIS criminal, que debe estar debidamente también, eh, debidamente alimentado, para entonces lograr el objetivo. En ese caso, era muy importante porque en los casos de los quemados, pues se perdía la huella dactilar, pero en este caso los quemados, el efecto del quemado es un efecto, se llama efecto boxeador, con un espasmo, donde el quemado queda así. Veo un cadáver quemado y queda así, con un espasmo natural, se llama efecto boxeador. Y en cierta forma está protegiendo los pulpejos, que quedan escondidos. Se quema la parte de arriba, pero quedan los pulpejos. Tiene que llevar mucha candela para que pues, también se echen a perder los pulpejos. Pero por lo general siempre quedaban resguardados y eso se podía trabajar y se lograba el relieve dactilar para luego ser impreso en papel y poder lograr conseguir la huella. No importaba si era de un dedo o de dos, por lo menos de uno, siempre y cuando se tuviera a un presunto. En el caso de los ahogados o los cadáveres que se encontraban en inmersión, pues el cadáver pierde, igual que el putrefacto, pierde la primera capa, sale como un guante, se pierde la epidermis. Ahí está la huella, ahí está el rastro, perdón, ahí está el relieve papilar, pero también queda luego la dermis por debajo. Y la dermis también tiene relieve papilar, que trabajándolo a través de calor y de ciertos reactivos se puede lograr la huella. Tenemos la epidermis, tenemos la dermis, las dos capas.
Ya después de ahí ya no queda relieve papilar. ¿Alguna pregunta? En el caso de em, yo gané un cangrejo de oro, de cangrejo, de oro, no, de bronce, en un caso que se trabajó en Caracas de una descuartizada, una mujer que apareció descuartizada, sus partes, miembros superiores e inferiores, aparecieron dispersos en diversas containers en el área de Petare y en la zona de Petare y se logró identificar a través de restauración de pompeos. Y ahí se usó, recuerdo que se le dio un uso al cartagüeyas. Cartagüeyas porque se consiguieron las manos de ella, estaban cortadas, pero tenían los relieves en buen estado y se simuló como si fuera una persona viva y la persona tenía entradas y salidas porque era comerciante, eh, entrada y salida del país y por ahí se llevó, a través de la FICIVIL se logró la identificación en tiempo récord y se pudo saber dónde vivía, ya se consiguió, luego de hacer un luminol en ese sitio de suceso, un trabajo de campo, se determinó que la cabeza estaba allá, la región cefálica, la había enterrado un hombre, mi marido fue la que la mató, con celos, enterró la cabeza, se consiguió a través del luminol y se logró ubicar al imputado, al presunto, en una zona por un lado en Río Chico, eso fue en Petare, él se consiguió en Río Chico, había vendido la casa y había matado a la mujer. Eso fue un caso muy bueno, se llamó la descuartización de Petare. Y ese trabajo entonces, lo que es la criminalística, a través de el trabajo con las huellas dactilares de una persona que estaba desmembrada y no se sabía quién era. De paso, la persona era de origen haitiano. Entonces fue un trabajo muy bonito, mancomunado entre el área investigativa y el área criminalística. Eh, Bueno, la genética forense se puede trabajar a través de la sangre, a través del semen, a través del pelo, ¿sí? Apéndices pilosos, de la saliva, de los, de las, del, lo que es el tejido óseo, los huesos, de lo que son la piel, las escamas de la piel, tejido epitelial, tejido muscular, etcétera. En todos y cada uno de ellos hay presencia de material genético. Muy importante para lograr identificar. Eh, bueno, también tenemos la informática forense. La informática forense hoy día es muy importante, donde el experto puede hacer reconocimientos técnicos, análisis de contenido, audiovisuales, ¿sí? Bien sea de producto de cámaras de filmación, cámaras de seguridad o análisis telefónicos, análisis de teléfonos celulares, las pantallas, ¿sí? Análisis del contenido allí encontrado, ¿sí? Donde también participa el área físico-comparativa y el análisis también de imágenes, de videos, a través de una coherencia técnica de los mismos. Todo eso se puede hacer a través de la informática forense. El área de activaciones especiales, pues es la búsqueda de huellas de rastros dactilares, perdón, rastros dactilares latentes o no en un sitio de suceso. Latentes quiere decir que están presentes, pero no las vemos. Vemos que a través de reactivos especializados poder realizar técnicas para poder revelar esos rastros y poder colectarlos para luego ser analizados en el área de la fotocopia o antilocopia, con fines de identificación. La fotografía forense, muy importante la fotografía forense, porque es una forma de fijación del sitio de suceso, donde a través de técnicas de carácter general, fotografía de carácter general, particular y detalle, se trabaja en un sitio de suceso y es muy importante a la hora de ilustrar qué pudo haber pasado allí. Es una forma de fijación del sitio de suceso junto con la expresión técnica. La expresión técnica es escrita y se apoya con la fijación fotográfica, que es otra forma de fijación, fotografías de carácter general, particular y detalle de cada una de las evidencias usando técnicas especializadas que también ameritan pues clases aparte para poder explicar todo y cada una de las técnicas que ahí se utilizan. La documentología
donde se determina la autenticidad o falsedad de documentos académicos, comerciales, papel moneda, formas escriturales, sellos, documentos de identidad, títulos, valores, pasaportes, tarjetas de crédito, etcétera. Cualquier tipo de documento que pueda haber sido alterado. Todo eso se trabaja en documentología. El área de investigación de siniestros es el área que trabaja la sitio de suceso donde ha ocurrido un siniestro, ¿verdad? Para un incendio, puede ser para determinar si fue provocado o no, conjuntamente con los bomberos, se determina el foco de origen, dónde se originó el incendio, y si hubo presencias de acelerantes, sustancias acelerantes que pudieron producir que el procedimiento de un incendio se acelerara, fuera eh, más rápido y con carácter doloso. Claro está. Entonces ahí se determina a través, junto con el apoyo del laboratorio químico, la presencia de sustancias acelerantes como el gasoil, la gasolina, éter, entre otros. Para terminar, en los casos donde ha ocurrido incendios, accidentes, terrestres, aéreos, aeronáuticos, explosiones, presencia de explosivos, etc. La fotografía, ya hablé de la fotografía, la alfocopia es muy importante a la hora de lo que es la identificación humana a través de las huellas dactilares y lo que es el apoyo a la medicina y ciencias forenses, ¿sí? A través de la toxicología, la medicina forense, la patología, la entomología, la antropología, la odontología forense, la radiología, la psicología forense, todas y cada una de ellas. La toxicología, la que estudia los tóxicos y los venenos presentes en el organismo. ¿Sí? A través de la autopsia se colecta material del estómago y se hace un análisis de tóxicos donde se presume, cuando se presuma que una persona ha sido objeto de un envenenamiento o que se presuma que se ha suicidado a través del uso de veneno, pesticidas, etcétera, así como la presencia de sustancias estupefacientes psicotrópicas en el organismo, bien sea en personas vivas o en muertos, y la presencia de drogas de abuso también en personas vivas. La medicina forense es muy importante porque el médico forense es el que debe ir al momento del hallazgo de un cuerpo y es el que va a determinar primero si la persona está sin signos vitales, la data de la muerte y se realiza el levantamiento del cadáver, que es un procedimiento donde se analiza no solamente el cadáver, sino la vestimenta que lo cubre y todo el entorno donde se encuentra el cadáver. A eso se denomina levantamiento del cadáver. Además de los exámenes médicos legales que se realizan a las víctimas producto de violaciones, abusos sexuales, mujeres, niños, etc. Todo eso lo hace la medicina forense. La patología, pues es muy importante porque es el anatomopatólogo que a través de la autopsia médico-legal, pues va a examinar el cadáver y el cadáver, en este caso, pues decimos que el cadáver habla, porque todo lo que se encuentra en el cadáver nos va a indicar qué pudo haber pasado. Y eso se sabe a través de la autopsia médico-legal, donde actúa el médico patólogo, ¿sí? Junto con el investigador y el técnico y van a determinar qué pudo haber, primero la causa de la muerte y segundo la data de la muerte, a través de un examen externo e interno al cadáver, cada uno de los órganos, donde se determina también la trayectoria intraorgánica de proyectiles, donde se colectan muestras orgánicas e inorgánicas para estudios físico-químicos, toxicológicos, biológicos, genéticos, físico-comparativos, citológicos, histológicos, cuando se toman muestras de tejidos, en caso de envenenamiento, entomológico, cuando se colectan muestras de fauna cadavérica, muy propia en, la, en, la, en las fases de putrefacción del cadáver, antropológico, cuando queremos identificar a una persona en estado cadavérico, ontología forense radiológico. La radiología forense también es importante porque nos sirve para determinar la presencia interna de proyectiles, de elementos de interés criminalístico que a simple vista no podemos encontrarlas, no podemos verlas. La radiología nos ayuda mucho en ese aspecto. La entomología forense, el estudio de los insectos, que forman parte de la fauna cadavérica, son los que llegan al momento de encontrarse un cadáver en estado de putrefacción y nos pueden determinar a través del estudio de esas larvas y se puede determinar la data de la muerte
y la relación del insecto con el sitio de suceso para saber si se trata de un sitio original o un sitio recreado o un sitio simulado o un sitio de liberación. La antropología forense estudia los restos óseos, ahí se determina la edad, el sexo, la raza, la estatura, si hubo malformaciones, todo referente al cuerpo humano. El estudio comparativo de caracteres físicos, morfológicos y el estudio antropométrico de destreza manual. Eso se hace para determinar si una persona es diestra o es siniestra, si es derecha o es zurda. Y para determinar su participación en un sitio, en un hecho que se investiga. En un hecho que se investiga. La odontología forense, pues el estudio de odontogramas con fines de identificación. Cuando ya no tenemos huella dactilar, entonces acudimos al odontograma. Tiene que haber siempre un registro dental debidamente realizado en vida de la persona para poder comparar el estudio odontológico en restos esqueletizados, en restos óseos, y el estudio de lesiones traumáticas a nivel de los dientes. La radiología, como lo dije, localización de lesiones internas del cadáver y la ubicación de proyectiles y cuerpos extraños en el interior del cadáver. Es muy importante eh, el apoyo de la radiología forense. La psicología forense, el estudio de perfiles psicológicos de los criminales, el estudio del comportamiento de conducta criminal y el estudio de la víctima a través de la versión de testigos y de familiares. Esto es lo que se denomina la autopsia psicológica. La autopsia psicológica me va a determinar cómo fue la persona en vida. ¿Por qué? Por aportes hechos a través de entrevistas familiares, a amigos, a pareja, etcétera. Y van a determinar el comportamiento de esa persona en vida. Eso se llama autopsia psicológica. Los sistemas AFI, sistema IBIS, que son muy importantes a la hora de lo que es el estudio forense, eh, balístico y de huella dactilar. La alofoscopia, el estudio de los dibujos dactilares, ¿sí? Como base de identificación rutinaria de personas vivas o muertas en estado de putrefacción, combustión o inmersión. Es un estudio de identificación rutinario. Es rutinario por excelencia, porque es lo que se hace. Las otras formas, a través de la ontología y de la antropología, son no rutinarias, cuando ya no existe la forma rutinaria de identificar. Eh, ya estamos llegando al final de esta clase. Cualquier duda me lo hacen saber a través del aula y bueno, por allí nos estamos comunicando. Esto en líneas generales son las ramas en las que se divide la criminalística, en la que se apoya tanto en la criminalística de campo como en la criminalística de laboratorio. Les invito a que vean, busquen ese caso que les dije, también lo del caso de la escuartizada de Petare, eso debe aparecer por allí, y leer la parte de la cadena de custodia, del Código Orgánico Procesal Penal, 186, 187, y lo relacionado con la expresión técnica como actuación por excelencia en la criminalística de campo, la planimetría y la reconstrucción de los hechos. Además de la trayectoria balística, que puede hacerse en el sitio de suceso y también se puede hacer en el cadáver a través de una trayectoria intraorgánica. Bueno, algo que decir por allí. No, doctor, nada, muchísimas gracias, excelente clase, de verdad que muy, muy buena. Me pareció muy excelente todo, de verdad que sí, doctor. Bueno, con gusto, me alegra mucho. Estoy a la orden. Cualquier cosa, pues, no vacilen pues, en pedirme cualquier ayuda de tipo académico, que yo estoy presto. Pues.